el ministro secretario de la Función Pública, el señor Humberto Peralta, para hablar de este tema que vino hablándose con insistencia en esta semana que termina hoy, acerca de las gratificaciones y que nos lleva a analizar varias otras aristas de este tema, como por ejemplo la necesidad de actualizar los pisos y los techos, por ejemplo, ministro, del salario en la función pública. Buen día. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, esta primavera de transparencia que estamos viviendo en un tema muy sensible que es ¿cuánto debe ganar el servidor público? Vemos inequidades salariales entre instituciones públicas. Al interior de la misma institución también nos encontramos, Aníbal y todo el equipo aquí, con esa situación. Comentaba fuera de cámaras el caso de la misma Secretaría de la Función Pública en administraciones anteriores, que la secretaria ganaba, telefonista, ganaba sueldo de directora, 4 millones, y una directora de asesoramiento técnico jurídico ganando sueldo mínimo. Entonces, ¿por qué eso? Por una responsabilidad de quienes asignan las remuneraciones. Una parte de la responsabilidad lo tiene la clase política, pero la otra parte la tienen las máximas autoridades institucionales, los denominados ordenadores de gastos, y eso tenemos en todas las instituciones públicas. Uno cree que pagarle bien al amigo, al pariente, al correligionario, eso está bien. Y esa es la práctica prebendaria clientelar que heredamos en la administración pública por falta, probablemente uno de los temas más difíciles en la administración pública, una política salarial sostenible, una política que no sea solo el salario, sino ese salario vinculado a una contraprestación efectiva de servicio. Ejemplo, hay funcionarios que trabajan menos de las 8 horas diarias y ¿cuánto perciben? Hoy la ciudadanía tiene acceso a esa información. En otras instituciones se trabajan no solo 8 horas, sino más de 8 horas y no se cobra nada adicional. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre decir somos funcionarios o somos servidores públicos. ¿Por qué tantas gratificaciones, tantos aguinaldos? Gracias, Pablo, por la pregunta. En el año 2003 se dictó un decreto 196 que pretendió ser la norma en materia de política salarial. Lamentablemente, al año siguiente, diputados y senadores ya empiezan a crear nuevas categorías salariales. Al 2004 teníamos 301 categorías salariales. Hoy tenemos 2.000. Llegamos al disparate, suelo decir, de una categoría para una persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene acceso a un diputado, tiene acceso a un senador e históricamente han refrendado algún aumento de salario. ¿El por qué? Porque no le pusimos límite. Comentaba el tema de pisos y techos salariales que debiéramos de tener por niveles de cargo, auxiliares, técnicos, profesionales, alta gerencia pública, alta gerencia. Hay cargos en los cuales, me decía un exdirector de aduana, la política pareciera ser para algunos funcionarios pemondá que lo mitad, eso es, fabrica para tu sueldo. Como diciendo, no importa el sueldo que tengas, no, al contrario. El sueldo tiene que ser lo necesariamente digno para el trabajador, pero tampoco el tema de lo que mencionaste. ¿Por qué tantas gratificaciones? Porque hemos empezado a disfrazar hace 11 años atrás la necesidad de establecer el sueldo básico como el sueldo más importante. Entonces, hoy el atractivo para que una máxima autoridad tenga una persona de calidad, con mucho talento humano, es decirle, te ofrezco un plus de 5 millones, te ofrezco un plus de 10 millones, y bueno, ahí cambia la situación. No hemos abordado lo que otros países, República Dominicana, un país con un indicador de desarrollo humano un poquito mejor que Paraguay, pero tiene política salarial. Y muchos otros países han vinculado el salario con lo que Paraguay tiene que hacer hoy, con el perfil del cargo. Eso es, ¿qué competencias tiene que tener ese servidor público? Y al final, ¿qué valoración de cargos es lo que puede pagar la administración pública? Comentábamos fuera de cámara, ¿cuánto tiene que ganar un chofer? Y probablemente un chofer está dentro del nivel de auxiliares de servicios, un salario mínimo, quizás 2 salarios mínimos como máximo y eventualmente por algún nivel mayor de responsabilidad algo. Pero aquí hemos llegado a que ese chofer, como es amigo de una máxima autoridad o es chofer de la máxima autoridad, entonces tiene que tener el salario de un profesional. Porque eso es incondicional. Manejamos históricamente la lealtad pagando bien y eso es algo que en la casa solemos aplicar. Muchos dicen hay que pagarle bien al servicio doméstico porque así te roba menos, no es que no te roba. Y también, Pablo, un dato no menos importante. Hay autoridades y van a ver a nivel interior del país, gobernaciones, municipalidades, estamos pagando salarios por debajo del mínimo. Fundamentalmente todavía los contratados. Aquí
En la administración central, algunas instituciones pagan a contratados salarios por debajo del mínimo, obligándole a que trabajen 8 horas al día, y eso no corresponde. La ley, en el artículo 36, establece claramente, la ley de la función pública, dice no habrá ningún salario por debajo del mínimo. Sin embargo, tengo un caso, la Municipalidad de San Bernardino tiene gente permanente y contratada pagando remuneraciones por debajo del mínimo. Entonces, ¿por qué llegamos hoy a esta situación? Porque hemos administrado como un patrimonio personal, particular, la administración pública en Paraguay. ¿Y eso qué significa? El gobernante de turno, la máxima autoridad, cree que ha podido, y como lo ha hecho, disponer libremente el tema de gratificaciones, porque las bonificaciones dependen de la reglamentación interna. ¿Qué hace la ley de presupuesto del decreto reglamentario? Establece un tope, dice hasta 80% de tu sueldo te podemos pagar, pero es discrecional de la máxima autoridad. La misma Secretaría de la Función Pública, con algunos criterios de calidad, decimos, este jefe de departamento, Javier, gana 500.000 menos que Aníbal. ¿Por qué? Porque Aníbal produce mucho más. Entonces tengo que instalar políticas de productividad laboral, y eso es algo que me comentaba Aníbal, ¿hace cuántos años venimos analizando este tema? Paraguay se ha endeudado en el 2008 con el Banco Interamericano de Desarrollo. 4,2 millones de dólares, estamos terminando de ejecutar ese crédito para, entre otras cosas, tener el plan de carrera en la administración pública. Eso es, con cuánto debe ingresar un funcionario y qué crecimiento horizontal o vertical salarialmente tiene que tener ese funcionario, vinculado siempre, insisto, al perfil del cargo. ¿Qué dice el perfil? ¿Qué competencias tiene que tener la persona para estar en cierto usted decía que desde hace 4 años en la Secretaría de la Función Pública se viene trabajando sobre este nuevo esquema salarial de los pisos y los techos. Desde hace 4 meses en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuándo va a empezar a regir todo esto? Podemos decir que desde el 1 de septiembre, cuando empieza a discutirse en el Congreso el presupuesto general de gastos para el año próximo. Efectivamente, lo que no mencioné es que hace 4 años no teníamos voluntad política. No se ha firmado ningún decreto con ningún presidente del año 2003 hasta enero 2014. El decreto 1100, el decreto 1212, el decreto SICA y la firme voluntad política del presidente Horacio Cartes diciendo: tenemos que sincerar los salarios, no podemos seguir teniendo este desorden administrativo que genera privilegios irritantes al interior de una institución, y ni qué decir entre poderes del Estado, porque fíjense, en promedio los salarios de instituciones del Poder Ejecutivo están por debajo del Poder Legislativo y por debajo del Poder Judicial, y en ambas instituciones se trabaja menos horas. Con respecto a las gratificaciones, bonificaciones, regalías y todos esos beneficios, que en realidad ahí es donde se da el gran festín. Decir lo que quiera, ministro del Congreso Nacional, pero es el Ministerio de Hacienda quien al final avala ese monto que cada institución pública está pidiendo. Es decir, no vale la pena acusarle a la clase política. Por eso cuando el ente regulador, quien ejecuta el presupuesto, es quien avala también. Separo, Javier, lo siguiente. La clase política es parte de los responsables o irresponsables de esta temática. Los otros responsables somos los ordenadores de gastos, claro, la máxima autoridad institucional, que jugamos con esa discrecionalidad diciendo: vos no sos mi amigo, a vos no te pago nada, vos sí sos mi amigo o sos mi leal porque me informás de lo que ocurre en la institución, a vos sí te pago más. Ejemplo, un detalle, fíjense los montos de viáticos que se tienen en diferentes instituciones públicas. También, 60% nomás tienen que rendir todos. 50%. 50% nomás. Por valor de 50% tienen que traer boleta para saber en qué utilizaron. El 50% restante, vaya usted a saber en qué gastaron. Yo insisto, ministro, en el tema que ya le planteaba, y desde este 1 de septiembre ya va a empezar a trabajarse de esa manera. 2015, la instrucción del presidente, y el lunes de esta semana, el 21 de julio de 2014, podemos decir, dimos un paso fundamental. Tenemos la autorización política del equipo económico nacional diciendo: se aprueba la matriz de escala y composición salarial. ¿Cuándo se aprueba? Se aprobó ya la propuesta técnica elaborada por Función Pública, y eso se va a plasmar en artículos específicos de la ley de presupuesto del próximo año 2015. No vamos a poder solucionar todas las inequidades salariales. La buena noticia es que va a haber expectativa para los que están con un salario inferior al nivel de responsabilidad que tienen. La mala noticia es que algunos que tienen sobre remuneración de acuerdo al perfil y van a quedar congelados, y felicito la iniciativa del presidente del Congreso diciendo:
este tema de las gratificaciones adicionales, los 4 aguinaldos, mal llamado aguinaldo, hay uno solo, los demás son bonificaciones y ¿En gratificaciones. el Ejecutivo se va a tocar también esos 4 aguinaldos de las instituciones que tienen el beneficio? Ojalá algunas autoridades que tienen eso, y ahí vamos a discutir un tema para rato, qué es derecho adquirido y qué es derecho en expectativa. ¿Saben qué instituciones que dependen del Poder Ejecutivo tienen esos aguinaldos también? No tenemos toda la información porque desde octubre del año pasado la mayoría de las instituciones publicaron solo las remuneraciones básicas. Y además tenemos lo siguiente, en los reportes que envían a Función Pública y Hacienda, solo trimestralmente podemos ver este tipo de impacto. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que ahora la ley coincidió el día de la publicación con uno de los meses típicos de pago, que es el semestre o el trimestre, el segundo trimestre, y entonces tenemos esta primavera de datos reales. Yo les invito a que nos preparemos para lo que va a ser diciembre, porque sobre eso mismo además se paga el famoso aguinaldo. Entonces, gratificación es el término correcto. No hay manera de seguir manteniendo el estado de situación.